Monster Hunter a la fecha es una de las franquicias más importantes para Capcom, llegando a superar en números a otros grandes exponentes de la compañía como lo pueden ser Street Fighter o Resident Evil. Si bien es verdad que lleva ya un legado de más de 20 años, siempre se había conservado como una saga de nicho y destinado un poco más al público oriental. No fue sino hasta Monster Hunter World que la serie finalmente despegó en Occidente y su alcance ha ido acrecentándose desde ese entonces. Posterior a World llegó Rise, título que atendió un poco más a la saga portátil y al ser exclusivo de Switch por tanto tiempo, se quedó atrapado en un sector minoritario y específico. Muchos incluso sintieron a Rise como una regresión. Y no porque fuera malo, sino porque regresó a ser de un sector único, donde además, evidentemente, no tenía la potencia gráfica para poder darle un correcto seguimiento a World. Pero finalmente, en el marco de The Game Awards 2023, se nos fue anunciada la nueva entrega de esta franquicia, Monster Hunter Wilds. Y sí, ese que están viendo era yo reaccionando al anuncio de aquel entonces. Entrega que estará llegando a todas las plataformas, excepto a Switch por obvias razones, de manera simultánea este 28 de febrero, y a la cual Capcom le está poniendo todo su esfuerzo y energía para convertirlo en su título estrella. Como saben, soy parte de Capcom Creators en Latinoamérica, y gracias a ello tuve la oportunidad de jugar el título de manera anticipada. Al momento en que me encuentro realizando este video, llevo ya un poco más de 50 horas de haber jugado el título. Así que me siento con la total seguridad de traerles esta reseña en forma, con los pros y contras que encontrarán en esta entrega. Y no se preocupen por los spoilers, ya que solo podemos hablar de los 2 primeros capítulos del juego. Sin embargo, basta con eso para platicarles todo lo que les espera en las Tierras Prohibidas. Para aquellos que sean nuevos en la serie, deben saber que no necesitan haber jugado ningún otro título de la saga para entenderle. Si bien muchos comparten contenido o referencias, todos se manejan de manera independiente. La historia es muy cliché y en este punto quizá ya hasta se sienta muy repetitiva. Un gran monstruo está causando estragos en alguna aldea y seremos nosotros los encargados de ir a detener la catástrofe. Y en Wilds vuelve a ser lo mismo. Pero siendo sinceros, Monster Hunter no es que se juegue mucho por la trama. Así como un Zelda o un Super Mario, esta sirve meramente para darle contexto a la razón del gameplay. Lo que sí hace muy diferente a Wilds respecto a sus predecesores es la presentación de la misma, pues en esta ocasión estaremos llenos de cinemáticas que nos irán contando de una manera muy guiada y acertada toda la trama de este nuevo mundo. No más estar hablando infinitamente con varios NPCs y que de repente solo te aparezca un nuevo monstruo en el tablón de misiones para saber que ya avanzamos al siguiente rango. Ahora cada monstruo que aparece en esta entrega va teniendo su razón y aparición planeada de acuerdo al momento en el que nos encontramos en la historia. Incluso las misiones llave y urgentes dejaron de tener una marca como tal la conocíamos, pues ahora el mismo juego te va llevando de la manita sobre la progresión necesaria para ir avanzando. Esto hace que se sienta más natural y envolvente. Todas las misiones, por cierto, las pueden hacer solo o con amigos, pues ya no tenemos sectores divididos como tal sobre si estás jugando en una sección individual o en multiplayer. Ahora es un conjunto totalitario. Eso sí, hay ciertos encargos principales que no pueden ser repetidos. El gameplay general se mantiene intacto, pero tiene mecánicas nuevas o reajustadas para darle una sensación de frescura. La fórmula núcleo de Monster Hunter es simple. Te equipas un arma, cazas un monstruo, le quitas sus partes a ese monstruo para fabricar un mejor equipo y así puedas combatir al siguiente monstruo. Claro, esto de una manera muy superficial, ya que cuando te adentras en este ciclo te darás cuenta que va mucho más allá de solo cazar bestias. El título cuenta con las 14 distintas armas ya conocidas. Sin embargo, como les mencionaba, todas tienen cambios o reajustes que te harán querer aprender a dominarlas nuevamente. Añadido a esto, tanto el combate como la exploración presenta herramientas nuevas, como los ataques furtivos, el modo enfoque, la nueva montura llamada Sacred, el sling gancho, los propios mapas, en fin.
Podría ponerme a hablar de cada una de estas características de manera individual, pero simplemente no terminaríamos. La administración de objetos, la fabricación del equipamiento y todos los lugares de la base se mantienen muy similares a entregas anteriores, así que si son veteranos de la saga entenderán todo casi de manera inmediata. Y si no lo son, no se preocupen, pues el desbloqueo de todo es progresivo y está muy bien pensado para irte enseñando poco a poco sin que tengas esa sensación de abrumación por tener tantísimas opciones. Uno de los grandes añadidos en esta ocasión son los campamentos temporales, en los que básicamente nosotros podremos elegir entre una serie de ubicaciones predeterminadas donde queremos poner una mini base. Esto ayuda mucho para poder desplazarnos con mayor rapidez. Todo es personalizable, los campamentos, nuestros acompañantes y sí, también hay armaduras superpuestas, pero les adelanto que esas únicamente se pueden utilizar hasta que lleguen a rango alto. En Wilds tendremos 4 biomas principales: el desierto de las llanuras, la diversidad del bosque, el fuego de las cuencas y el frío de las montañas. Algo que me ha gustado mucho es la interconexión entre estos lugares, pues aunque es verdad que se encuentran divididos como en todo Monster Hunter, durante las secuencias de la historia se señala muy bien cómo es que llegas de un lugar a otro, lo que hace que se sienta verdaderamente como un mundo unificado. En todos estos mapas, la biodiversidad es muy vasta, desde los monstruos principales hasta los más pequeños, así como toda la flora y fauna que deberemos de ir recolectando para nuestras mejoras. El poder gráfico de la nueva generación junto a todo el diseño de niveles hace que este sea el mejor Monster Hunter que tenemos visualmente hablando. Respecto a la totalidad de monstruos, aún no les puedo revelar esos datos de manera específica. Sin embargo, sí les puedo decir que Capcom aún tiene bastantes sorpresas que no han sido reveladas. Sin embargo, tampoco me puedo alejar de este punto, ya que es quizá el más importante, pues es aquí la verdadera esencia del contenido: los combates. Así que permítanme transmitírselos de una manera general y con algunas ambigüedades para evitar spoilers. Y ya lo hablaremos abiertamente en el día del lanzamiento. Capcom en esta ocasión apostó por calidad en vez de cantidad. Monster Hunter Wilds es el juego con la menor cantidad de monstruos base en el lanzamiento. Esto comparándolo únicamente con los más recientes. Sin embargo, también es el que tiene los combates más diversos, pues todos los monstruos que aparecen son muy distintos unos de otros. Y les daré un par de ejemplos con las dos más recientes entregas. En World tuvimos a Diablos y a Diablos Negra, Gyarados y Lavasiot, Rathalos y Ratian con sus variantes, Uragan y Rodoban, Tzitzi-Yaku y Kulu-Yaku. Todas estas parejas antes mencionadas, si bien agrandan el roster inicial, no me dejarán mentir en que sus combates son similares, ya que comparten muchos movimientos, dejando de lado que obviamente nos sirven para crear equipamiento distinto. Y si revisamos Rise, pasó algo muy similar. Tenemos al Gran Baggy, a Rogi, a Izuchi, a la Gombi, a Arzuros y Volvidon, también la dupla de Rathalos y Ratian, con además varias versiones Apex de distintos monstruos, y vaya, hasta los jefes finales Ibushi y Narwa tenían ciertas similitudes. Y sí, sé que esto es porque comparten tipo y esqueleto, pero a lo que quiero llegar con esto es que en Wilds eligieron cuidadosamente qué monstruos poner para que ninguno se sienta similar a otro, salvo por esa pequeña excepción de Rathalos y Ratian que siguen apareciendo. Si vienen desde Rise, que fue la última entrega, los únicos monstruos que se repiten en el lanzamiento serán 4, pues el resto todos son nuevas adiciones a la saga o regresos que no vienen directamente de la entrega anterior. Otro tema importante en este mismo punto es la falta de dragones ancianos, pues les confirmo que no habrá en el lanzamiento. Y esto puede tener tanto pros como contras según la perspectiva. Personalmente se me hizo una excelente idea el no incluirlos, al menos no al inicio, pues esto permite darles mucha relevancia de farmeo a varios monstruos que se encuentran en tiers más bajos. Sucede que cuando ponen a estos monstruos supremos desde el lanzamiento, siento que el enfoque de farmeo se va rápidamente a esos monstruos, y muchas otras bestias quedan en el olvido,
convirtiéndose en monstruos que enfrentamos una única vez durante la historia y muy de vez en cuando si es que tenemos que regresar por algún material. Pero en esta ocasión hay una mayor cantidad de monstruos que participan activamente en nuestro ciclo de farmeo. Aunque también es verdad que los del tier más bajo siguen sirviendo meramente como entrenamiento. Recordemos también que Capcom irá añadiendo más monstruos con el paso del tiempo. De hecho ya dijeron que Mizutsune será el primer DLC gratuito y así poco a poco el índice de enemigos irá aumentando. Quiero añadirles también, y esto lo hago porque ya fue mencionado en streams oficiales, que en Monster Hunter Wilds tenemos 3 tipos de mutaciones. Los coléricos, que son afectados por el virus de Gore-Magala. Los curtidos hacen su triunfal regreso como los monstruos más poderosos para el farmeo y que nos entregan buenas recompensas. Y los guardianes, que tienen algo que ver con Arkveld, pero eso ya lo descubrirán. Créanme que quisiera contarles mucho más del endgame, pero no me lo permiten hacer por ahora. Así que solo quiero darles una idea con la siguiente frase. Monster Hunter Wilds tiene posiblemente el mejor endgame de cualquier título base de la saga. Mucha gente creía que Wilds mezclaría lo mejor de World con Rise, pero ahora puedo decir que es más bien una mezcla muy perfeccionada de lo que fue 4 con World. Pasemos ahora a esos puntos negativos, que si bien son mínimos, es importante abordarlos para tener una visión crítica del producto. Y más específicamente al tema del rendimiento. Debemos entender que este es un título pensado para consolas de nueva generación y PCs actualizadas, por lo que si bien el título podrá correr en su máquina, quizá la optimización variará según los componentes que tengan. Estoy hablando específicamente a la gente de PC. En la beta, este fue el punto más criticado, donde se pudieron ver resultados terribles, aunque también a veces algunos eran exageración debido a que lo utilizaban personas con máquinas de hace años. El juego final va mucho mejor que en la beta. La versión que he estado jugando es una más trabajada que la presentada al público general y de hecho Capcom prometió que mejorará incluso más con el parche de día 1, pero eso aún está por verse. En un par de ocasiones, debo decir que se me presentó este bug visual que ven ahora en pantalla, bastante molesto, pero en mis más de 50 horas de juego les puedo decir que solo me sucedió en un par de ocasiones. No me afectó para nada, pues se quitaba pasado unos instantes, pero ojalá Capcom ponga especial atención en seguir optimizando al juego, ya que también es verdad que este es el punto más débil. Monster Hunter Wilds tiene todo para convertirse en el mejor título de la serie. Apenas va comenzando y ya tiene muchísimo contenido. No olvidemos que ya están planeadas muchas actualizaciones que irán llegando poco a poco. Y en un futuro no tan lejano, el ya clásico DLC complementario. Recuerden que lo podrán jugar desde el 28 de febrero, aunque en algunos casos lo podrán comenzar a jugar desde el 27. En pantalla les dejo el mapa de horarios de lanzamiento por si no lo conocían todavía. El juego se podrá adquirir tanto en Xbox Series S y X, PlayStation 5 o en PC a través de Steam. Además, es la primera vez que la saga contará con crossplay, por lo que podrán jugar con quien sea, independientemente de la plataforma que ustedes elijan. Yo estaré haciendo una transmisión especial en vivo desde la mañana del 27 de febrero, y ahí ya podré platicarles más sobre el juego. Además, esperen una gran cantidad de guías en las que ya he estado trabajando. Espero que esta revisión general les haya gustado. Si tuviera que ponerle una calificación numérica al título, lo dejaría con un sólido 95. Puedo decirles que ya se convirtió en mi título base favorito de toda la saga. Así que no olviden suscribirse, compartir el contenido y dejarme cualquier duda, sugerencia o comentario, que ya me estaré preparando para resolver todo. Por ahora me despido, yo fui León, agradezco a Capcom Creators Latinoamérica por esta oportunidad y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.